¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, estamos ahí. Hay estas medidas que se están anunciando casi por estas horas, digamos. ¿Vos decís que sirven para algo o son parches, ni siquiera parches? A ver, estás en un año político con un gobierno que decidió, o si querés desde la administración Massa decidió administrar la escasez, digamos, manejando el acceso al mercado cambiario, o administrando, si querés, el acceso al mercado cambiario, y la agarró una sequía, en el marco de un acuerdo con el fondo. O sea, esto no es un programa económico, es un programa para intentar llegar del otro lado del río, y la escasez le está dificultando, si querés, el tránsito. Y en el medio te llegó, si querés, la revisión de las metas del Fondo Monetario, que deberían haberse hecho en junio, y que se están postergando, y tenés un nuevo pago al Fondo Monetario para el cual no tenés dólares suficientes. Nuevo en pago, ese contexto, perdón Marina, el pago que debería haberse hecho en junio se postergó para este fin de este mes, ¿no? No, el pago de junio se hizo en junio, con lo cual quedaste con muy pocas reservas. Ahora tenés el pago que tenés que hacer en julio, el 31 de julio, y después tenés que hacer un pago en agosto, y después tenés que hacer un pago en septiembre. En total tenés que pagar antes de la elección de octubre cerca de 4.200 millones de dólares que no tenés. Por eso es, si querés, la urgencia en la negociación con el fondo que está, si querés, en alguna medida enojado porque el desvío en las metas es muy grande, sobre todo en lo que es la meta de reservas, y está, si querés, exigiendo algunas cosas. Entonces, como contracara de esos pedidos del fondo, digamos, la oferta de política que pone Massa sobre la mesa es un nuevo desdoblamiento, ¿no? Un nuevo dólar soja por un lado, y un impuesto a las importaciones por otro, para intentar cerrar por un lado, achicar la diferencia en la meta fiscal, pero fundamentalmente para intentar, si querés, manejar la escasez de dólares, por un lado tratando de destrabar el desembolso del fondo, y por otro lado para, si querés, tratar de reducir la intervención en el MULC. Pero por ahora es una cuestión de oferta y todavía están negociando, o sea, necesitas tener un acuerdo, te diría, antes de este fin de semana. Bueno, Marina siempre es muy clara, y una de las frases que dijo hace poco es: el largo plazo en la Argentina se acorta cada vez más, ¿no? Porque en cuanto a política económica es, bueno, llegar a las PASO, después llegar a la otra elección, después asumir, bueno, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación, porque quien tenga la mala suerte de ganar la elección nacional se va a encontrar con un país sin moneda, se va a encontrar con un país que tiene casi 120% de inflación, con un banco central sin reservas, con compromisos con el Fondo Monetario, con todo lo que ya sabemos, y probablemente tenga que diseñar un plan integral de estabilización, de reformas. Si vos tuvieras que elegir como 2 o 3 puntos digamos, ¿qué te debería incluir ese plan? Y mi pregunta va a esto: ¿a qué velocidad y con qué profundidad? Porque digo, por la situación social que vos bien conocés y de la que también has hablado, ¿no? Es tan delicado, ¿no?, calibrar eso. ¿Cuán profundas deberían ser y cuán rápidas? A ver, yo lo primero que digo es: margen para el gradualismo no tenés, por 2 motivos. El primero es que la inflación hoy, a diferencia de 2015, corre, bueno, el último mes al 6, pero corre, si querés, entre el 6 y el 8, o la tasa de inflación que vos tengas para cuando llegues. Sí. En 2015 la inflación estaba en la zona del 1,5% mensual. Con lo cual, si vos tenés que corregir precios relativos, ¿no?, digo, dólar y tarifas, y lo haces todos los meses en forma gradual, digo, necesariamente te vas a un esquema de inflación más alta, que es lo que te pasó con el acuerdo con el fondo. O sea, el acuerdo con el fondo, el acuerdo de este gobierno con el fondo, el de enero del 22, era un acuerdo que corregía los precios relativos en forma gradual, con lo cual lo único que terminas haciendo es acelerando la dinámica inflacionaria. Claro. Segundo, a diferencia de 2015, vos hoy no tenés... Perdón, María, sobre todo porque no atacabas las razones de fondo de la inflación, ¿no? Pero en realidad, cuando vos tenés una distorsión de precios, o sea, yo siempre digo, el síntoma que tiene la Argentina es la inflación, la enorme distorsión de precios, yo la simplifico diciendo precios de bienes ridículamente caros y precios de tarifas ridículamente baratos. O sea, hoy en Argentina el boleto de colectivo vale 10 centavos de dólar.
¿no? Y el precio de cualquier bien, digamos, desde un neumático, un auto, una ropa, vale en muchos casos el doble de lo que vale afuera, sobre todo si lo miras al tipo de cambio oficial. Claro. Entonces lo que digo, y tenés a diferencia de 2015 un salario que hoy está rezagado. O sea, los salarios formales tienen una pérdida de capacidad de compra en la zona del 20% respecto a 2015, los informales cerca del 40%, y las jubilaciones están cerca de los informales, un poco menos que los informales, salvo las mínimas que tienen un bono compensatorio, claro, que si querés las posiciona un poco mejor. Pero tenés un retraso de salarios, de ingresos si querés, con precios de bienes muy caros, precios de tarifas muy baratos. Tenés el tercer problema que tenés es la brecha cambiaria, y tenés una brecha cambiaria en la zona del 100%, que yo siempre insisto, es la principal transferencia de ingresos que tiene la economía argentina. O sea, hay un exportador recibe la mitad del precio, un exportador sin retenciones, un importador paga la mitad de lo que vale. Entonces digo, la verdad que este esquema de brechas fue terriblemente perverso. Detrás de este esquema de brecha, de este esquema de inflación, precios relativos distorsionados y brecha, lo que tenés es un balance del Banco Central que está roto. O sea, tenés reservas muy negativas, o sea, estás usando reservas que no son tuyas para poder sostener este esquema, y tenés un exceso de pesos en la economía, que a diferencia de 2015, el exceso de pesos en la economía hoy no son pesos gratis en la economía, sino son pesos que pagan tasa de interés, o sea, crean pesos, eso se llama cuasi fiscal, y del otro lado tenés un faltante de dólares en las reservas, pero tu tasa de interés en Argentina es consistente con un riesgo país de 2.000 puntos básicos, en 2015 era de 1.000, y la tasa de interés libre de riesgo en el mundo hoy está en la zona de 5, y en 2015 era un tercio de eso. Entonces lo que digo es, hoy no tenés forma de recapitalizar el Banco Central con crédito, y tenés un problema que es la creación endógena de pesos, que tiene que ver fundamentalmente con este déficit cuasi fiscal que tiene la Argentina. Entonces tenés que resolver las tres cosas en simultáneo: la distorsión de precios relativos, el fiscal y el cuasi fiscal, lo cual requiere, digamos, decisiones, si querés, fuertes, y teniendo en cuenta la gobernabilidad, o sea, cómo haces para manejar la gobernabilidad con las decisiones que tenés que tomar. Por eso mi lectura es que no tenés ningún margen para sacar los controles de capitales antes de tiempo. O sea, vos vas a tener que corregir con los controles de capitales y vos manejar la corrección, pero tampoco podés hacer un programa gradual como el que podrías haber hecho en 2015, y lo que hiciste en 2015 no fue, o sea, el problema no fue el gradualismo, el problema fue la inconsistencia del programa. Claro. Ahora, con el nivel de reservas que bien vos decías, más allá de que creo que no hay más allá que hay muchos cálculos, no hay un número exactamente claro de cuán negativas son, a mí por lo menos me resulta imposible de pensar qué rápido podés recomponer ese nivel hasta un nivel que las haga, no sé, razonables, o que los mercados, así con grandes comillas, tengan confianza, ¿no? Así, ¿cómo se va a recomponer las reservas? A ver, el año que viene vos vas a tener este año vos tenés una sequía muy fuerte que generó una pérdida en las exportaciones agrícolas en la zona de 20.000 millones de dólares. El año que viene vos, con las proyecciones de cantidades a hoy y los precios de los mercados de futuros de estos productos a hoy, te da que recuperás algo así como la mitad de lo que perdiste, o sea, recuperas 10, y tenés dólares adicionales del sector energético en la zona de 5.000 millones. O sea, vos tenés un shock de exportaciones. Eso es por el ingreso de vaca muerta, millones. Vaca muerta, sí, fundamentalmente vaca muerta, puedes tener algo de minería, pero fundamentalmente vaca muerta. Del otro lado, vos, de nuevo, el cambio de precios relativos, sobre todo si vos lográs apuntalar una corrección en la brecha, por eso digo, no podés sacar los controles de capitales antes, vos deberías tener una caída en la demanda de importaciones, o sea, va a depender de cómo sea tu programa, con lo cual el Banco Central debería empezar a comprar dólares. Las fuentes de emisión de pesos de cada año que viene, la principal va a ser la compra de dólares, si te va bien. La segunda debería ser la tasa de interés sobre el stock de pasivos remunerados. Por eso vos no podés sacar los controles, porque la tasa de interés que vos requerirías sería mucho más alta y te va a recrear ese excedente de pesos más rápido. Por eso digo, hay una gran diferencia con 2015. Pero el cambio de precios relativos lo tenés que hacer. Por eso lo que digo es,
hoy estamos todos discutiendo la trayectoria. Yo digo, estos son postas, ¿viste? Ya pasaste la primera posta, que fue el cierre de listas, ahora viene las PASO, recién en octubre, 22 de octubre, es la elección de verdad, es la elección que define candidatura, que define no digamos quiénes van a ser no solo presidente y vice si no hay balotaje, sino todo lo demás, intendentes, senadores, diputados. Sí. Y si hay balotaje, recién el 19 de noviembre, ¿no? Esa trayectoria, obviamente va a depender, de nuevo, hay una expectativa de cambio que de alguna forma te estabiliza los precios de los activos financieros, pero al mismo tiempo la expectativa de cambio va a depender de cuál sea el programa que efectivamente tengas. En la transición es la discusión sobre el programa que ponga sobre la mesa en la campaña aquel que tenga más chances de llegar. Pero después va a ser el programa. Entonces el punto es, vos no podés hacer campaña planteando el programa. O sea, la campaña es la campaña política. Fíjate que en los últimos tiempos, incluso, digamos, si querés, la propuesta más radicalizada de campaña, que era la de Milei, fue mutando. Pasó de vamos a prender fuego el Banco Central, así sacás el cepo el primer día, te podés ir una hiper, o del plan motosierra a no se pueden subir tarifas. Entonces lo que digo es, en campaña, los discursos son de campaña. Después va a ser el programa. Y después llega el teorema de Baglini. Hola. Sí, digo que después llega el teorema de Baglini y la moderación en algunos casos, ¿no? Claro, se está dando desde tiempo, o sea, lo que estás viendo es un anticipo del teorema de Baglini, ¿no? Que dice que, no digamos, no quiero decirle responsabilidad en la propuesta de política económica, pero si querés, la disrupción en las propuestas de política económica son inversamente proporcionales a la distancia del gobierno. O sea, el discurso de campaña es una cosa, la propuesta de política económica es otra. Las rigideces que tenés para lo que tenga que ver con el programa de política económica están dadas por las condiciones de partida, no digo la herencia, están dadas por la gobernabilidad de la toma de esas decisiones. O sea, no es inocuo, cambiar precios relativos, cerrar fiscalmente y corregir el cuasi fiscal, o sea, tiene costos que tenés que tratar de transitar. Por eso lo ideal sería que haya un esquema de cooperación en la transición, por lo menos desde la elección definitiva hasta el cambio de gobierno. Difícil de imaginar, pero debería existir, con el Fondo Monetario, digamos, apuntalando esa transición, como ocurrió en Brasil con Cardoso y Lula. Pero bueno, en Argentina es Argentina. Y fundamentalmente, desde nuevo, del programa. O sea, cuáles son las limitantes, cuáles son las limitantes técnicas, las limitantes de partida, las limitantes políticas. Bueno, y después el diseño, o sea, digamos, cómo se termina implementando. La pregunta es cómo, cuándo y cuánto, ¿viste? Como con el superagente. Claro. Y ahí empiezan todas las incertidumbres. Marina, decime, esto, antes te escuché estos días hablar de que hace 3 o 4 meses decíamos, las reservas son negativas en 5.000 billones, qué desastre, esto explota. Después, ahora estamos diciendo son 9.000 millones, qué desastre, esto va a explotar. ¿Puede explotar antes esto? O digamos la cuestión política, esto de las negociaciones permanentes con el fondo, en algún momento va a haber un acuerdo con el fondo, de algún modo le pone algodones o contenedores a esta crisis. A la agonía. Yo en diciembre, principios de diciembre, escribí un informe que se llamaba, lo escribimos en el estudio, ¿no? En EcoGo, que se llamaba Pronosticando el apocalipsis que no llega. Sí, ¿no? Me acuerdo. Y abajo pusimos algo así como sacando conejos de la galera. Me acuerdo que cuando dije esa frase en una reunión, un cliente me dijo, pero eso es muy poco marketinero. Y es verdad, o sea, era poco marketinero. Pero esa es la sensación que uno tiene, ¿no? La sensación es de que estás pronosticando el apocalipsis que no termina de llegar, aunque estás haciendo todo, digamos, estás forzando todo más de la cuenta. Claro. El nivel de reservas es cada vez más negativo, y seguimos diciendo que es muy negativo, y sigue siendo. Hay un momento donde, donde a lo mejor algo pasa, y pareciera que no termina de pasar. Yo lo que digo es, haciendo, si querés, el paralelismo, ¿no?, con la previa a las PASO en 2019, ¿no? Acordate lo que fue el resultado de las PASO en 2019 y lo que fue la reacción del mercado post-PASO. Fue una devaluación, el dólar pasó de 40 a 60 y los precios de los activos financieros valían la mitad, o sea, bonos y acciones. Yo lo que digo es, tenés por lo menos 3 grandes diferencias respecto a 2019. La primera es, en ese momento vos tenías la cuenta capital abierta.
con un programa, con el fondo extraordinariamente rígido, de déficit cero y crecimiento cero de la cantidad de dinero, que era muy recesivo, y tenías un esquema de flotación cambiaria entre bandas, con el cual no podías intervenir en el mercado cambiario. O sea, era un esquema muy rígido y tenías, la cuenta capital abierta. Hoy tenés la cuenta capital cerrada, con un cepo que es muy rígido y que cada vez es más rígido, digamos, tratando de tapar los agujeros que se van abriendo. O sea, es una gran diferencia. Bien. La segunda diferencia es que en ese momento la visualización del mercado era que venían los malos. Vos tenías la cuenta capital abierta y la visualización era que venía el kirchnerismo, ¿no? O sea, volvía con lo cual te aceleraba la toma de ganancias. Bien. Hoy la percepción que tiene el mercado, después discutimos quién es bueno y quién es malo, pero la percepción que tiene el mercado es que viene lo bueno, con lo cual, la lectura de cambio político te estabiliza los precios de los activos financieros. Fíjate que la candidatura de Massa subieron bonos y acciones, gana Juntos por el Cambio en San Juan, subieron bonos y acciones, arrasa en Santa Fe, tuviste una recuperación, o sea, tenés como un mercado de activos financieros que está bastante sostenido a pesar del ruido que estás teniendo con el fondo y del desbalance que tiene el Banco Central. Bien. ¿Y tercero? Y la tercera gran diferencia es que en ese momento los precios de los bonos valían más de 80, y vos todavía estabas usando los desembolsos frescos del fondo para pagarle al mercado, y hoy los bonos valen 30, vienen de 20, y estás usando los desembolsos del fondo para pagarle al fondo. O sea, vos al mercado ya le pagaste lo que tenías que pagar este año y le vas a tener que pagar recién en enero del año que viene. Entonces, con una distorsión del balance del Banco Central muchísimo mayor que la que tenías entonces, porque el resultado de las PASO, nosotros fuimos a las PASO en 2019 con encuestas que te decían que había empate técnico y que Macri podía ganar en un balotaje, y al día siguiente las PASO tenían una diferencia de 15 puntos, y la elección era recién en octubre. Entonces la pregunta es cómo llegamos a las PASO y si las encuestas que tenemos hoy están leyendo bien el resultado de las PASO o no. O sea, hoy la lectura de las encuestas es que la elección es de medios y no de tercios, o sea que Milei saca más parecido a 20 que a 30, que era lo que uno pensaba o lo que se parecía hace unos meses atrás. La lectura es que Juntos por el Cambio no tiene votos suficientes para ganar en primera vuelta en octubre, sino que la diferencia es menos de 10 puntos. Y la tercera, mirando las encuestas, es que Bullrich tiene más chances de ganar la interna que la reta. De nuevo, las encuestas pueden fallar, la campaña recién está arrancando, o sea, ese es un escenario de balotaje en noviembre, o sea, falta, si querés, un montón. Bueno, hay que ver, digamos, si esas son las expectativas en la previa a las PASO, qué pasa después, y obviamente qué pasa este fin de semana con el Fondo Monetario. O sea, si finalmente destraba, o sea, de nuevo, el corto plazo es cada vez menos, ¿viste? Dentro de poco va a ser los próximos 15 minutos. Es un fin de semana. Marina del Poyeto, economista, directora ejecutiva de EcoGo, la más clara para mi gusto para explicar estas complicaciones. Gracias por el elogio. Te agradecemos mucho este contacto con Puerta 1. Buenas noches. Un gusto. Gracias.